Pues por el hecho de que estamos celebrando el Día del Ejército, yo no quería dejar pasar el día o la oportunidad sin platicar algo al respecto de lo que significa esto para un país, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Padre amado, agradecemos en esta hermosa mañana la oportunidad que nos das de edificarnos a través de tu bendita palabra. Te alabamos, Señor, por habernos dejado escrito todo lo que necesitábamos saber en esta vida, y especialmente tu preciosa salvación. Queremos rogarte que lo que ahora veamos nos siga motivando a servirte en este lugar, en este país, donde tú nos tienes y donde nos tienes con un propósito muy específico. Te pedimos tu guía a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vemos que Dios ha mostrado al hombre ciertas instituciones que son para cubrir o para beneficio o para cuidado del hombre. Vemos que cuando Dios hizo al hombre, hizo a Adán y Eva y los hizo en un estado maduro, ¿sí? Por cierto, no sé si les han dicho en alguna ocasión, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Sí, es algo muy antiguo, ¿verdad? Que dicen, no, pues que fue el huevo. ¿Y de dónde vino el huevo? Pues de la gallina. ¿Y de dónde vino la gallina? Pues del huevo, y así te la pasan, ¿verdad? Pero Dios hizo a todos los animales en estado maduro. Y de ahí, pues ya viene la procreación de las diferentes generaciones. Entonces Dios primero hizo a la gallina. Bien, y Dios puso instituciones. Cuando Dios instituyó a la familia, ahí en Génesis 2:24, dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, con el propósito de formar una familia y de la procreación. Entonces los niños que iban naciendo necesitaban esa protección, la protección de los padres, la protección de Dios. Más adelante en Génesis, después del diluvio, se establece el gobierno, también como una institución para protección de la población. Entonces todas las instituciones tienen ese propósito. Ese es el propósito inicial de Dios. Que lo hagan o lo dejen de hacer, esto es otro asunto, y cada una de estas instituciones va a darle cuentas a Dios por eso. Dicho sea de paso, uno como padre va a dar cuentas a Dios de cómo fue nuestro desarrollo como creyente, cómo fue nuestro desarrollo como esposo, cómo fue nuestro desarrollo como padre, y de ahí todo lo demás. Sobre todos estos aspectos vamos a dar cuenta. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, dice en Romanos 14:12, si no mal recuerdo. Entonces, esto es algo que debemos tener presente. La institución del gobierno fue para protección del pueblo. Ahora, dentro de la institución del gobierno, una de las instituciones que tienen los gobiernos en nuestra época, que no era como lo tenían en aquella época, era la del ejército. Por eso es que se aparta un día para hacer una conmemoración a esta institución que se supone que está para defender al pueblo, para defenderlo de cualquier ataque, de cualquier intruso que busque dañar a este pueblo. Entonces el ejército tiene que defender a este pueblo. Con ese propósito los gobiernos tienen sus ejércitos. Ahora, tenemos mucha enseñanza en la Biblia al respecto a través del pueblo de Israel. Nosotros vemos en el libro de Éxodo, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, que este va a ser nuestro texto de la plática de esta mañana. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice lo siguiente: y apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Bien, entonces vemos cómo Dios formó a esta nación como un ejemplo de lo que Él quería hacer con cada una de las naciones. Siempre Dios obró con propósitos muy claros y muy específicos para que pudiéramos entenderlos como humanos, y atrás de cada uno de estos propósitos viéramos el amor de Dios. Esta era la idea del inicio. Entonces vemos cómo Dios, al pueblo de Israel que pues, estaba ahora en la tierra de Egipto, los liberó de este lugar porque Dios así es. Dios quería que su pueblo le sirviera a Él, pero se dieron cuenta lo que era servir al hombre, servir al mundo, servir al pecado. ¿Por qué? Porque estaban viviendo bajo una tiranía. Bueno, estaban siendo esclavos prácticamente, consumidos como tales, consumidos como esclavos. Entonces Dios quería que aprendieran esto y vieran lo que era vivir en la verdadera libertad en Dios. Esto es lo que Dios hace a lo largo de la historia y es lo que hace también con cada persona que somete su vida a Él. Tienes suficiente experiencia en tu vida de pecado para darte cuenta de la tiranía de tu carne, de la tiranía de este mundo, de la tiranía del enemigo, del diablo, y de lo que es vivir en comunión con Dios en una verdadera libertad, a pesar de todas esas circunstancias que se viven en el mundo. Pero es algo que vivimos al vivir en comunión con Dios, experimentamos al tener esa comunión con Dios. Y Dios quiso liberar a Egipto y los quiso liberar para ser un pueblo que le sirviera a Él. Pero uno podría decir, ay, qué suave Dios, ¿verdad? Que dejen de servir a Egipto para que ahora sean los esclavos de Él. Pero hay una gran diferencia, porque Dios es amor. Y acá los querían exprimir para su destrucción, Él para su edificación. La edificación de cada persona que se convirtiera a Cristo y que vendría a ser parte del pueblo de Dios y parte de la familia de Dios. Entonces, quería Él un pueblo libre, liberarlos para que le sirvieran y para que su palabra se diera a conocer. Porque la gente tenía que saber que la única forma de vivir diferente en el mundo era a través de lo que ellos estaban experimentando con este Dios y presentarles a este Dios. Por eso es que vemos que les habla en este pasaje acerca de tres necesidades que ellos tenían. La necesidad de recordar su pasado, la necesidad de recordar la provisión de Dios y la necesidad de recordar el propósito de Dios. Estos aspectos los vemos en este pasaje. El primero de ellos lo vemos en el versículo 1, la necesidad de recordar su pasado. Dice aquí en el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Cómo es que se originó ya su liberación? Tenían que recordar cómo fue. Tenían que recordar de dónde los iba a sacar Dios o de dónde los había sacado. ¿Y de dónde los sacó? Los sacó de una esclavitud terrible donde tenían capataces que los asfixiaban, que casi los devoraban, los azotaban. Ellos en esta situación vivían en una angustia constante y ellos sabían que si había alguna esperanza para ellos, tenía que venir de Dios o no tenían ninguna esperanza. Claro que recordaban lo que sus antepasados les habían dicho. Cómo fue que llegaron a Egipto. Cómo fue que José fue vendido y finalmente llega y por la pura gracia de Dios lo lleva hasta llegar a ser el segundo de Faraón. Y cómo preserva a toda la humanidad a través de estos sueños donde Dios
en cierto sentido profético, les establecía que iban a haber unas grandes sequías, y una gran provisión y después unas grandes sequías, y entonces almacenaron para poder sobrevivir como humanidad. Pero después se multiplicaron y vino un rey que los quiso, un faraón que los quiso esclavizar para que no fueran a crecer tanto que después los conquistaran a ellos. Entonces, todo esto lo sabían. ¿Y quién podía liberarlos? Ese mismo Dios que hizo que José fuera el segundo de Faraón. Tiene que haber algo, tiene que hacer algo. Y nuestra única esperanza está en Él. Entonces, ellos, como parte de las presiones para que no se siguieran multiplicando, tenían que recordar que este faraón había mandado que cada hijo que naciera tenían que matarlo. Las parteras no le hicieron caso y seguían teniendo sus hijos. Y después exigían que esos niños murieran y los arrojaban al río. Así fue como Moisés fue descubierto por la hija de Faraón y finalmente criado bajo la crema y nata de Egipto, y entonces Dios empezó a trabajar con él. Él creía que si alguien iba a liberar a su pueblo, tendría que ser él. ¿Cómo se llama eso? ¿Dependencia de Dios? Eso se llama orgullo. Y en su orgullo, él ve que estaban discutiendo dos personas, un egipcio con un hebreo, y toma la decisión de matar al egipcio, de enterrarlo para liberar de la opresión al hebreo. Al día siguiente están dos hebreos discutiendo entre sí y se mete para tratarlos de separar, y entonces le dice: ¿acaso me vas a matar como al egipcio? Se dio cuenta que lo habían descubierto y se fue. Ahí acabó todo el poder y la capacidad de un orgulloso para liberar a su pueblo. Nada, no hay nada. Y luego pasaron 40 años. 40 años donde Dios trabajó con ese orgullo de ese hombre. Yo ya voy a cumplir 40 años de convertido. Ya estoy llegando a esa esperanza de que Dios trabaje con mi orgullo. Y ya no haya orgullo, ¿verdad? No, esto siempre vamos a tener que luchar toda la vida. Y es entonces cuando Dios se le aparece y habla con él. Entonces, primero tenían que recordar de dónde habían sido sacados, de esa esclavitud y de esa opresión de los capataces que los asfixiaban, de esos hijos que tenían que arriesgar y lanzarlos al agua. Tenían que recordar que ellos en su angustia clamaron a Dios pidiéndole que Él los liberara. Esto lo dicen los versículos 7 y 8, vamos a volverlos a leer. Dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Entonces he oído y los voy a librar. Han clamado a mí y los voy a librar. Ahora, ellos necesitaban valor para declarar su independencia. Esto no podía venirles de una manera natural porque estaban sofocados, asfixiados, reprimidos, completamente reprimidos. Y necesitaban ese valor para poderlo hacer y salir de esa catástrofe en la que ellos se encontraban. Pero si se ponían a hacer cuentas, decían: a ver, veamos al ejército de Egipto, veamos nuestro ejército. Militarmente era imposible. A muchos esto les parecía solamente un sueño, y un sueño también de igual manera imposible. Pero Dios iba a levantar a un libertador, a un héroe nacional, su libertador, pero que tendría que ser un libertador que dependiera de Dios, que orara a Dios para confiar en que Dios llevara a cabo esa gran tarea. Esto tenía que ser a través del trabajo de Dios. Y es entonces que trabaja con Moisés, ahí cuando se le aparece en la zarza ardiendo. ¿Y qué pasa en esa zarza ardiendo? Que Dios le llama, porque ve que no se consumía la zarza,
y ve que está ahí y le dice que se quite el calzado y entonces empieza el debate, ¿verdad? No el debate, sino la discusión no por parte de Dios, sino por parte de Moisés. Señor, manda por quien debes de mandar. 40 años atrás yo te hubiera dicho que sí, sin dudarlo. Tenía poder, estaba bien posesionado, pero ahorita estás agarrando al personaje equivocado. No, es así como te quería usar. El orgullo le impide a Dios usarnos. Por eso es que si no nos arrepentimos y nos convertimos a Dios, es imposible que Él nos pueda usar. Porque el orgullo no nos permite servir a Dios. Sí, el orgullo nos lleva a tratar de usar a Dios para mis propios fines, no rendirme a Dios. Yo tengo mis propósitos, mis propios fines, mis propios planes. Yo quiero tener cierta empresa, cierta riqueza, cierto estatus, cierta ubicación, cierta economía, cierta salud, etc. Y Dios, necesitas tú ayudarme para eso. ¿Por qué crees que las iglesias más grandes son las que tienen predicadores que les ofrecen un Dios de este tipo? No es el Dios de la Biblia, No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios al cual hay que llegar a humillarnos a Él para dejar nuestros planes y propósitos en la vida y tomar los suyos, no para que Él se ajuste a los míos. ¿Sí? Te rindo mi voluntad, Señor, para ahora hacer la tuya. Y no te voy a decir, y si hay de paso te acuerdas de que pues yo me gustaría esto y aquello. No. Tus propósitos, tus anhelos, tus deseos son los míos, Señor. Ya abandoné el orgullo, abandoné el egoísmo. Entonces ahí, en ese estado que estaba Moisés, le dijo, date cuenta que lo que pienso hacer es liberar al pueblo de Israel de mano de los egipcios. Ya escuché su clamor. Y para que veas que voy a ser yo el que va a hacer la obra, vemos lo de la serpiente, que la vara que se convierte en serpiente y se vuelve vara otra vez en su mano, la mano que la mete en el costado y la saca leprosa y la vuelve a meter y la saca sana, mostrándole Dios que aunque Él no tiene absolutamente nada, tiene a un Dios que lo puede todo. Espero que esto te quede grabado. Aunque no tengas nada, eso para Dios no es importante. Que le quieras servir, que tenga Él tu corazón, eso es lo importante. Y ya con tu corazón en sus manos, aunque tú no tengas nada, tienes a un Dios que Él sí lo tiene todo. Y Él sí lo puede todo. Entonces, con estas demostraciones de poder, todavía le dice, Señor, pero pues es que soy tartamudo, mejor envía por quien debes a mandar. Y ya fue entonces que le dijo, bueno, tu hermano va a hablar por ti, tú vas a ser para él como Dios y él va a ser quien hable ante Faraón. Ya como última concesión, pero yo lo voy a hacer a través de tu vida. Porque todo lo que he hecho en ti no es en vano. Y he trabajado en tu vida de ser un hombre orgulloso a ser el hombre más manso de la tierra. Esa declaración la vemos en la Biblia. La mansedumbre es esa disposición de obediencia a Dios. No es un carácter menospreciable, sino en las manos de Dios es algo glorioso. Y Dios quería usarlo y entonces vemos cómo este libertador empieza a depender de Dios. A lo largo de la historia ellos aprendieron esto. Y todos aquellos dirigentes del pueblo de Israel que aprendieron a depender de Dios vieron el éxito en sus vidas. Tenemos a un David que desde que era un pastor de ovejas dependía de Dios. Cuando llegaban a quererles robar la oveja a algún oso, a algún animal depredador, él les echaba mano sin tener ningún arma en sus manos y liberaba a las ovejas de su padre. Y por eso es que al tener esa confianza en Dios, esa dependencia de Dios, porque él lo veía en la grandeza de la creación, y él lo creía porque esa es la verdad, Dios fue quien creó todas las cosas, él comparaba su creación y su poder para la creación con el poder que necesitaba para estos animalitos y no era nada. En esa confianza él iba. Y él hizo grandes cosas porque él dependía de Dios. Y eso es lo que podemos ver en cada persona que toma esa decisión. Depender de Dios. Y dependemos de Dios cuando oramos.
Precisamente esta parte ya en el Nuevo Testamento es Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es dependencia de Dios. Si yo ya se lo pedí y sigo angustiado, no hay una dependencia de Dios. Sigo yo cargando el problema. Sigo pensando que yo lo puedo resolver. Pero cuando ya sé que está en las mejores manos, en las manos del Todopoderoso, la paz de Dios la experimento. Y más aún, la transmito. De repente hasta te pueden tachar de desobligado o de insensible, pero es la paz de Dios. Y esta es una realidad. No es algo que tú tengas que fingir o buscar hacer por ti mismo. Es algo que reina en tu corazón por haber confiado en Dios. Con esa paz, con esa confianza, iba David a las guerras. Con esa paz tenía que ir Moisés a liberar al pueblo de Dios. En esa dependencia de Dios. Ese libertador tenía que orar. Y entonces nació un pueblo, una nación independiente y libre. La verdadera libertad la encontramos en Dios. Una nación independiente y libre a través de alguien que los liberó de esa esclavitud. Solamente Cristo puede liberar de la esclavitud. Hay dos versículos que vamos a leer, que están en Romanos capítulo 6, el versículo 18 y 22, perdón. Romanos capítulo 6. Dicen los versículos 18 y 22. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y luego dice el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Te das cuenta cuál es el lastre con que carga la humanidad? Se llama pecado. Pecado contra nosotros y el pecado de nosotros. Por eso es que vivimos los caos que vivimos como humanos. Solamente la única esperanza que tenía el pueblo de Israel era la liberación de parte de Dios. No existe otra esperanza para el ser humano. La única esperanza para el ser humano es la liberación de esa esclavitud en la que vivimos por el pecado, por parte del sacrificio de Cristo, que con su sangre nos limpia de todo pecado, entra a morar a nosotros y en su poder transforma nuestras vidas en alguien que ya está dócil, en alguien que es manso, en alguien que ya no reina su orgullo, que ha sido humillado por el poder de Dios, para ahora dejar de hacer su propia voluntad destructiva y empezar a hacer la voluntad edificante, gloriosa de Dios. Y así empezamos a caminar y empezamos una nueva vida. Pero es importante recordar el pasado. Yo, vez tras vez, frecuentemente llega nuevamente a mi mente, cuando tengo algún conflicto, alguna crisis, alguna presión, me pongo a pensar, Señor, ahorita ya llevaría 40 años en el infierno. Esto no es nada, Señor. Venga lo que sea. Señor, yo sé que tú me vas a liberar y así lo hace Dios. Y libera, y libera, y libera. Y vemos su poder, y crecemos en confianza. Pero este es el Dios que realmente quiere obrar en el corazón de cada persona. No olvides de dónde fuiste rescatado, de una esclavitud en el pecado. Viviste como viviste y trajiste toda la desgracia a tu vida y a tu matrimonio y a tu familia por la forma como viviste sin Dios. Esa esclavitud no lo olvides. Ahora vive en comunión con Dios cada día y ve esa liberación que Él te trae a través primero de su perdón y su comunión. Y entonces tú al vivir en obediencia siempre vas viendo la bendición y la bendición y la bendición. La obediencia está atrás, la bendición está atrás de la obediencia, ¿sí? Sea cual sea lo que te toque tener que obedecer como persona,
sea como trabajador o sea como jefe de trabajadores, sea como esposo, como esposa, o como hijo, como sea, como te toque vivir. ¿Vives en obediencia? Ves la bendición. No olviden su pasado. Pero también tenían que recordar la necesidad de recordar la provisión de Dios. Vemos en el versículo 4. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Cuidado. Aquí vas a enfrentar una nueva vida. Aquí vas a pisar tierra santa. O sea, date cuenta de esto. ¿Lo has visto así? ¿Has visto a través de la Biblia que su instrucción es perfecta, es santa y viene de Dios? Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo, pero queriendo dar un énfasis y un poder a la palabra escrita, porque es palabra de Dios que tiene que ser obedecida por el ser humano. Y en nuestro caso como creyentes, el ser humano no la puede obedecer, pero nosotros como creyentes, porque toda es hablada, exhalada por Dios. Alguien me comentaba que vio un debate entre un creyente y un incrédulo de dos religiones diferentes. Y uno le dijo, este libro fue hecho por hombres y por lo tanto es imperfecto. Esto únicamente muestra su ignorancia de la palabra de Dios. Y yo casi te podría decir que nunca la ha leído. Ahora, si la ha leído, la he leído con unos lentes que están con otro enfoque. Porque la palabra de Dios es inerrante porque Dios la hizo, Dios la dio, Dios la exhaló. Supongamos que yo le dijera a mi amigo Johan, oye Johan, por favor ayúdame, te voy a dictar una serie de instrucciones para todos los hermanos de la iglesia, porque pues a mí me dio el COVID y pues estoy en la cama y pues no puedo pararme. Entonces te empiezo a dictar estas instrucciones. Y llega Johan y les dice, miren, Memo les dejó estas instrucciones que quiero compartirles en este momento. Y de repente se levanta Andrés y dice, no Johan, eso lo estás inventando de tu mano, porque pues me estás hablando directamente a mi corazón y tú me conoces. No las dije yo nada más las escribí. Es lo mismo. Digo, con sus debidas diferencias, ¿no? Dios las dictó, el hombre la escribió. Y en muchas ocasiones, los milagros que Dios hacía era precisamente para que la gente pudiera ver esto y se dieran cuenta que el mensajero venía de Dios por el milagro que hacía y su mensaje provenía de Dios por el milagro que hacía. Tenemos en Primera de Reyes 17, 23, 24 que dice, tomando luego Elías al niño después de haberlo resucitado, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive, milagro, estaba muerto, ahora vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios por el milagro y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca por el milagro. Tanto el mensajero como su mensaje viene de Dios. Cuando vemos en Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos, en los versículos 3 y 4, después de hablar acerca de la salvación que fue dada por Cristo y por sus enviados por sus apóstoles, y dice el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Testificando Dios para que la gente viera que el mensajero y el mensaje venían de Dios. Así Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto era algo muy importante que tenían que saber. Y la provisión de Dios les vino a través de este libertador. Dios les proveyó de un libertador. Y este libertador está en estos versículos, en el 2 y 3. Y luego dice, he aquí, he descendido
para librarlos de mano de los egipcios. Esta es mi provisión. Yo mismo les voy a dar lo que necesitan para ser librados. Cuando te convertiste, no te convertiste a una vida y ahí desamparado. La misma presencia de Dios contigo. Cuando naciste, te puso al cuidado de tu mamá y de tu papá que te adoraban, por decirlo de alguna manera. Te cuidaban y más tardabas tú en toser que la mamá estando ahí ya para ver qué tiene el niño pegando en el pecho o algo así. O el papá, ¿verdad? Una vez un papá pasa por la recámara de su bebito, del niñito, y ve a la mamá enseñándole a decir, papá, papá, papá. Y él se llenó de ternura de ver ese espíritu sacrificial de la madre, de que primero le estaba enseñando a decir papá en lugar de decir mamá. Y luego en la noche se despierta el niño y grita, ¡papá! ¿Entendió cuál era el punto? Pero sea el papá o sea la mamá, tienes ese cuidado constante de tus hijos, hacia los hijos. Cuando tú te conviertes a Cristo, naces de nuevo. Lo leemos en el capítulo 3 de Juan. Vienes a ser parte de la familia de Dios. Eres un renacido. En Juan 1, 12 y 13 dice que somos renacidos, no de sangre, de voluntad de carne y sangre, sino de voluntad de Dios. Él fue quien nos hizo nacer y nos hizo sus hijos, ¿sí? Y Él está al cuidado de tu vida todo el tiempo. Así como lo estuvo con Israel, así también está con nosotros y así lo está con cada iglesia y con toda su iglesia en general, proveyéndonos, cuidándonos, liberándonos de eso que nos destruye, que se llama pecado. Esto es algo que debemos meditar mucho porque esto que Él proveyó no es en nuestro esfuerzo, no es en nuestro poder. Vamos a leer los versículos 2 al 4 y el 8. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y el 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Ahí estaba la provisión. Dicho de otra manera, esa tierra que fluye leche y miel era como decir la mejor tierra que puedan encontrar. Es algo así como decir Guatemala. Es una buena tierra aquí Guatemala. Alguien me decía, si tú tiras un chicle a la tierra, nace un árbol y salen las cajitas con los chicles adentro. Así de fértil es la tierra de Guatemala. Algo así como Guatemala, una tierra que fluye leche y miel, donde la bendición y la provisión de Dios está de manera abundante. Y entonces Dios les empezó a proveer para esa liberación. Nunca lo iban a hacer ellos en su fuerza, tenía que ser poder de Dios. ¿Y cómo lo hizo Dios? Preséntate a Faraón, dile que que deje ir a mi pueblo. Dios dice que deje ir a su pueblo. ¿Y quién es Dios? No lo conozco. Y deja ir a su pueblo. Mira, este es el Dios, este es el poder de Dios. Y pone la vara y se convierte en serpiente. Y luego los otros emularon ese milagro y también echan sus varas y se convierten en serpientes. Pero luego pasó algo. Dios había dicho que a un corazón endurecido, como el de Faraón, que él ya sabía que no iba a querer aceptar a Dios, lo endureció más para darse a conocer a todo el mundo.
Y entonces la serpiente se devora a las otras 2 serpientes y luego se convierte en vara, cosa que no pudieron hacer los brujos, pero fue suficiente para que se endureciera el corazón de Faraón. No los dejó ir. Eso no significa nada. Y así vienen las diferentes plagas. Convierte el agua en sangre. Vienen ranas en abundancia, vienen moscas en abundancia, vienen piojos en abundancia, viene una gran tiniebla, un montón de plagas y de juicios, y no quisieron dejarlos ir. Hasta que finalmente dijo, aquí ya no va a haber más, y los van hasta echar cuando mueren todos los primogénitos de Egipto. Ahí Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes tengan mucho cuidado de seguir esta instrucción. No se van a poder salvar si no siguen esta instrucción. Es vital, porque de aquí va a desprenderse la redención para ustedes como nación y la idea de la redención para todas las naciones. La verdadera liberación proviene de Dios. Y entonces les dijo, aparten a un cordero. Después de convivir con él, lo van a matar de una forma que no se ahogue y van a vaciar en un lebrillo su sangre. Y van a tomar esa sangre y la van a untar en los dinteles de la casa y en el poste. Y entonces, sobre aquella casa donde esté esa sangre, el destructor va a pasar por alto y a ustedes no los va a destruir. En cualquier casa donde no haya esto, va a venir la muerte y los va a visitar. Y así murió todo primogénito, desde el siervo hasta el hijo de Faraón y de los animales. Todo primogénito murió. Era un llanto por todos lados en Egipto. Y en el pueblo de Israel, que obedecieron el mandato, ni uno solo. Entonces dijo, ahora por esto me van a tener que consagrar todo primogénito. Y de ahí se estableció la Pascua. Entonces, después de esto, llegan a ser perseguidos por los egipcios. ¿Qué hicimos? Dejamos ir a nuestros esclavos. Ahora, ¿quién va a trabajarnos? Vamos por ellos. Y otra vez van por ellos. Y se encuentran ante el mar y el ejército de Faraón a sus espaldas. Moisés, mejor nos hubieras dejado que nos mataran en Egipto. ¿Para qué sacarnos a que nos mataran ahora? ¿Qué significa esto? ¡Ay, esos testarudos egipcios! No, ese testarudo corazón humano. Así es tu corazón y el mío. ¿Sí? Haz de cuenta que nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho lo mismo. Ese es el corazón humano. Y entonces Dios le dice, toca las aguas y se van a abrir y van a pasar directo. Y así se abrieron las aguas y empezaron a pasar. Y Dios era luz para el pueblo de Israel y tinieblas para los egipcios. Y empezaron a trastornarse sus carros y todo, y nunca los pudieron alcanzar, aunque ellos iban a pie, hasta que llegaron al otro extremo, y entonces vuelven las aguas sobre el ejército de Faraón y los mató a todos. Se ahogaron caballos, jinetes, guerreros, todos se ahogaron. En una ocasión escuché de un caso de un niño que le decían en la escuela, es que mira, realmente no fue el mar, pasaron por un lugar donde el agua les llegaba hasta las rodillas. Déjate de estar gritando, alabado sea mi Dios, que pasó y liberó al pueblo de Israel por el Mar Rojo. No, déjate de tonterías. ¿Tonterías? Más aún tengo que alabar a Dios, porque se ahogó todo el ejército de Israel con un agua que llegaba hasta aquí. Ay, no, así de duro es el ser humano, así de duro. Si Dios no quebranta el corazón, no hay esperanzas para ningún ser humano, no hay ninguna esperanza. Pero entonces vemos cómo Dios les proveyó todo esto, y luego ya estando en el desierto, les provee aproximadamente 2 millones de personas, se dice fácil, 2 millones de personas. Tú ves que en 40 años no se les arruinaron el calzado. Yo conozco personas que tienen el pie muy duro, que
escasamente les dura el calzado 1 o 2 años, ¿sí? Y luego ya pisan un chicle y saben hasta qué sabor es, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Ellos 40 años. ¿Por qué? Porque Dios era nube que los cubría del sol y luz que los alumbraba en la noche. La Shekinah, la presencia de Dios ahí. Era todo eso para ellos. Y luego para alimentarlos, les provee de maná, el alimento equilibrado que necesitaban. Yo te aseguro que si los pudiéramos haber visto y haber tomado video, no hombre, puro fit. Yo tengo que tomar aire cada vez que me toman foto últimamente. Pues es que era el alimento más equilibrado, era el pan del cielo. Venía de Dios. ¿Cómo no iba a ser lo más equilibrado? Agua, ¿qué vamos a hacer con el agua? Toca la roca. Toca la roca y brotan manantiales de agua para toda esta multitud. Dios hizo sacar agua de la roca, agua de la peña. Y todo esto con grandes enseñanzas. Pero así Dios los guardó. Sus provisiones para nosotros también son muy grandes. Dios nos ha dado muchas cosas. En muchas ocasiones hasta heredamos ya una historia de una población que fue esclavizada y después logró su liberación. Algunos lugares con guerras, otros con tratados, que no hubo guerras, pero obtuvieron esa liberación en favor de nosotros como población. Dios nos bendice grandemente y su provisión nunca ha cesado. Sigue proveyendo grandes cosechas. Sigue proveyendo grandes bendiciones a nosotros como nación. Cada vez que comes, debes dar gracias teniendo conciencia de esto, que esos alimentos que tú estás comiendo, Dios los proveyó a través de la inmensa provisión que le ha dado a este país. Y te ha dado salud, y te ha dado trabajo, y te ha dado ingresos, y te ha dado sostenimiento, y todo esto proviene de la mano de Dios. No olvides tu pasado. Recuerda siempre la provisión de Dios a todas tus necesidades. ¿Qué necesito como hijo de Dios? Señor, en ti lo tengo todo. ¿Tienes alguna necesidad? Dice, y no tenemos porque no pedimos. Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para qué quieres la salud? ¿Para seguir haciendo tus propósitos egoístas, tus planes egoístas y ambiciosos? ¿O para hacer la voluntad de Dios? Cuando tú pides para hacer la voluntad de Dios, leemos entonces que sí estamos pidiendo, no para gastar en mis deleites, y sí recibo la respuesta de Dios. Dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿está conforme a la voluntad de Dios? ¿Estás pidiendo esa provisión para dar testimonio a tu familia de que Dios te ha puesto como cabeza, protector y proveedor de tu familia? ¿Y glorificar a Dios con esto? Vemos la respuesta de Dios. ¿Estás pidiéndole a Dios por salud para poder trabajar diligentemente y dar testimonio con tu buen desempeño de la vida en Cristo? Recibes de Dios todo esto. Él es nuestro gran proveedor. Y Él no va a fallar a nadie. Hay varios versículos que me vienen a la mente, como 1 Timoteo capítulo 6, ¿verdad? Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto es de lo que Dios nos rescató. Dios nos libró. Finalmente vemos el otro punto, su necesidad de recordar el propósito de Dios. Dios en todo tiene un propósito.
Leamos los versículos 7 y 8 nuevamente. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. He descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y traerlos a esta tierra que fluye leche y miel. Dios ha tenido un propósito para el pueblo de Israel, y su propósito era que precisamente vieran la mano de Dios en ellos. Vieran que los había hecho una gran nación, pero la mano de Dios en ellos. Hubo personas que desde muy lejos llegaban a ver a Salomón para escuchar la sabiduría de Salomón, porque se había extendido por todo el mundo. Nosotros ya lo hemos leído, pero si no existiera esa parte, yo no sé qué hubieras hecho tú o qué hubiera hecho yo. Si hubiéramos estado en los zapatos de Salomón, que llegan dos mujeres y dicen: ese niño es el mío y el muerto es el de ella. No, el muerto es el de ella y el vivo es el mío. ¿Qué hubiéramos hecho? Estaba la palabra de una contra la otra. Estaba la criatura y no existían pruebas de ADN. Porque ahorita muchos de ustedes pensaron: pues rápido, una prueba de ADN y listo. Perdón, ¿se sabe la verdad? ¿No? Entonces, la sabiduría de Dios, cuando no habían pruebas de ADN, se vio en ese momento. Y dijo: partan al niño. Y mitad para una y mitad para la otra. Y tú dices: ay, qué sabio, ¿no? Espérate. Entonces, la verdadera madre fue conmovida en sus entrañas y le dijo al rey: no, rey, no lo partas, dénselo a ella. Y la que no era la madre tuvo el descaro todavía de decir: no, que lo partan, mitad y mitad. Entonces Salomón supo quién era la verdadera madre. Dénselo a ella. Ella es la verdadera madre. Y mira, todos los que estaban ahí, la quijada de ver tal sabiduría. Vieron sabiduría de Dios. Porque Dios le dio la sabiduría cuando Dios le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo: Señor, estoy en un pueblo grande, dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y Dios le dijo: por cuanto no me has pedido largura de días, ni poder contra tus enemigos, ni muchas riquezas, todo eso te voy a dar, tanto que no voy a ver otro más grande que tú en todo ese tiempo. Este es el Dios de Israel. Y Dios ha tenido grandes provisiones también para nosotros como nación, como pueblo. Dios ha traído grandes cosas y ha traído un gran propósito a la vida de todos nosotros. Y el propósito es ser personas que lo conocen y que lo den a conocer a otros, porque en la medida que nosotros logremos esto, inundar con el evangelio a esta población, entonces vamos a ver un efecto en nuestra sociedad. Yo platicaba con una persona de Corea del Sur, que creo que hasta la fecha todavía ahí existe la iglesia más grande del mundo, la iglesia cristiana. Y esta persona salió, yo estaba caminando con alguno de mis hijos, mi costumbre era que después de comer salía a caminar y platicaba con uno de mis hijos. Y en eso sale esta señora angustiada y me dice: yo ayer 2 carros, hoy 1 carro. Era su forma de tratarse de dar a entender que le habían robado un carro. Y le digo: ¿en Corea no pasa eso? No, Corea no. Tú camina 2 de la noche, 2 de la mañana, tranquilo, tranquilo. Hay un efecto social. Y hay un efecto social cuando se enseña un verdadero evangelio. No cuando se te enseña un evangelio de prosperidad, de que hazte rico y de que llénate de salud y que tú declara y todo lo que tú declares se te va a hacer y se te va a dar. Y entonces Dios es mi siervo. ¿Te das cuenta de la blasfemia, de la herejía? ¿Sí? Porque entonces Dios está para hacer lo que yo quiero, no yo para lo que Él quiere. Entonces yo le he puesto, se ha convertido en mi siervo. Y este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Señor
que quiere que yo haga su voluntad, no Él la mía. Este es el Dios de la Biblia. Y cuando enseñas un Dios correcto y un evangelio correcto, entonces vemos un impacto en el corazón de las personas, vemos un cambio en los matrimonios, vemos un cambio en las familias y vemos un cambio en la sociedad, entendiendo el evangelio correcto. Y eso es lo que necesitaban ellos compartir y compartir al mundo y dar a conocer la palabra a las naciones, porque Él quería una nación que fuera testimonio a todo el mundo. Y Él quería que hubiera naciones que pudieran ayudar y beneficiar y defender y buscar el bien de su pueblo Israel. Porque en esto iban a ver el bien para ellos y era un bien en cadena. ¿Sí? Este era el propósito de Dios. Dios ha tenido estas provisiones para nosotros. Dios tiene propósitos específicos también para nosotros. Quiere primeramente que el hombre se salve y venga en conocimiento de la verdad, viva en comunión con Dios, vea esos cambios en su vida y así siga el impacto a otros corazones, a las familias, a las naciones. Y haya un testimonio. Corea es un testimonio. ¿Queremos que Guatemala sea un testimonio? Tenemos que hablar. No va a venir así nada más porque sí. Tenemos que hablar, ellos necesitan oír. Antes para mí alguien me decía, soy cristiano, y yo casi me le iba y lo abrazaba y le decía, hermano, hermano. ¿Verdad? Pero ahorita te puedes encontrar personas que te dicen, soy cristiano y es un adúltero. O soy cristiano y es un borracho. O soy cristiano y es un ladrón. ¿No? Tienes que predicarles. Si es cristiano, se ve en su testimonio. Por sus frutos, dice Cristo, los conoceréis. El fruto no me arroja que es un hijo de Dios. No es un hijo de Dios. Por mucho que te diga que es cristiano. Aunque traiga una camisa de que dice, solo Cristo vive, Cristo es amor, y por todos lados Cristo y Cristo. Si no tiene una vida que habla acerca de Cristo, no es un cristiano. Por mucho que se ponga el título y se cuelgue el letrero. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, vemos que Dios quiere que vivamos en esa libertad. Hay que agradecer a Dios por la libertad que tenemos, porque hay un propósito de esa libertad. Y el propósito es que su palabra se siga esparciendo a todas las naciones, que su mensaje se siga llevando a todas las naciones, que seamos un testimonio para todo el mundo, el testimonio de Cristo en nuestras vidas. La libertad sí existe, pero esta fluye a través de la Biblia. La libertad sí existe, pero esta proviene a través del Salvador. 2 versículos. El primero está en Juan 8:32. Vamos a leerlos. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? La libertad fluye a través de la Biblia. Y la libertad nos proviene a través del Salvador. Dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces vemos esa libertad de acción. Dios me pone los límites y puedo conducirme con libertad, respetando sus límites. Yo recuerdo a mis hijos, les ponía ciertos límites, estaban pequeños, no podían entrar a la cocina, porque yo sabía que era un lugar muy peligroso para su integridad física. Pero poniéndole los límites, corrían con libertad. Cuando llegábamos a casa de algunos amigos, papá, ¿dónde es la cocina? Aquí mira, este es el límite, allá ya es la cocina. Ah, gracias papá. Y de ahí se movían con libertad para todos lados. Lo mismo nos pasa a nosotros. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como quiero hacer su voluntad, tengo la libertad. Y al hacer su voluntad, tengo libertad para acercarme a Él, para pedirle con confianza. Tengo libertad. Dios quiere que seamos libres. Había un rey, Pirro, fue rey de Grecia, 300 años antes de Jesucristo, y fue muy conocido por sus grandes batallas que tuvo contra Roma y sus grandes victorias. En una de esas grandes victorias que tuvo fue una batalla grandiosa donde él salió victorioso
y llega y platica con un amigo que él tenía que era filósofo. Se llamaba Séneca. Este filósofo le dice a este amigo, mira, con otras batallas como esta voy a conquistar toda Italia. Y entonces su amigo el filósofo le dice, ¿y después? Y después tomaremos Cartago, toda África, y después nos iremos hacia el oeste y conquistaremos todo el mundo. ¿Y qué harás cuando hayas conquistado todo el mundo?, le dice su amigo el filósofo. Él contesta, entonces tendremos paz. Y le dice su amigo el filósofo, ¿y por qué no empiezas desde ahí? ¿Para qué te esperas a conquistar el mundo? Mejor empieza por la paz. Ojalá muchos políticos entendieran esto que dijo este filósofo. Sin embargo, nosotros como creyentes sabemos que en tanto el hombre vive en su orgullo, esto es un deseo en el corazón, pero un sueño imposible. No es hasta que venga el verdadero príncipe de paz a establecer su reino milenial que el hombre conocerá a nivel mundial la verdadera paz que da el príncipe de paz. Vamos a hacer una oración para terminar. Amado Dios, cuántas gracias te damos por la libertad que nos das en este país de Guatemala y en el país de cada uno de nuestros hermanos que nos ven por estos medios de gracia, por estos redes sociales. Gracias, Dios, por los ejércitos que también tienen este anhelo y deber de velar por la integridad y el bienestar de este país. Señor, te queremos rogar que vivamos nosotros agradecidos por todos los cuidados que tú nos has dejado para podernos desarrollar como hijos tuyos y para poder tener una comunión contigo con libertad y para poder dar a conocer tu preciosa palabra también con esa libertad. Vemos que los ataques del enemigo cada vez son más terribles. Vemos que con esto de la ideología del género y del aborto, aunque se ha logrado un gran paso en favor en la lucha contra el aborto, pero siguen determinados a que esto se practique abiertamente en todo el mundo. Agradecemos que tú nos guardes, Señor, porque vemos que estos ataques amenazan a estas libertades que tenemos. Especialmente cuando predicamos tu palabra, que nos hace verdaderamente libres de todos estos pecados de asesinato y de desviaciones morales. Síguenos protegiendo, Señor, y dando el valor que necesitamos para seguirte predicando con libertad. Y sea cual sea la situación, que no lo dejemos de hacer por amor a ti, Señor. Te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues que tengan un excelente domingo, que Dios los bendiga y continuaremos con el siguiente salmo, que creo que es el 47, el próximo domingo. Que Dios los bendiga.